Amén. Bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús, deseando que la gracia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Eh, para los que están conmigo en este momento en la enseñanza y para quienes verán esta enseñanza en diferido. Por ello vamos a invocar el nombre de Jesús clamando al Dios y Padre nuestro y Dios de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos guarde de cuidar la palabra y enseñarla conforme ella enseña. Amado Dios, eterno y soberano, Padre y Dios de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Él, de nuestro Señor Jesús, te pido, oh Dios eterno, que seas tú, Señor, tomando las riendas y la dirección de esta enseñanza. Compartir tu palabra es un mandamiento recibido por medio de tu Hijo y deseamos hacerlo en el temor, en el respeto y en el amor y en la misericordia que tu palabra y tu evangelio nos exigen. Dirígenos, abre nuestro entendimiento y úsanos, Señor. Y me presento como tu siervo para que tengas misericordia de mí y por tu gracia y amor que nos has dado y me has dado en Cristo Jesús, úsame, Señor, en beneficio de mis hermanos y el mío propio. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, amados, Amén. bendiciones a todos. Iniciamos. Y vamos a iniciar esta enseñanza. La enseñanza trata de las declaraciones, amén, en las cuales la palabra de Dios nos informa o nos confirma en algunas traducciones, y esto es importante tenerlo en cuenta, que Jesús es Dios, Jesús el Cristo es Dios. Entonces el tema que vamos a tratar es ¿por qué esas traducciones dicen esas declaraciones? Si están correctas, si todas las traducciones dicen lo mismo, cuál es la razón, el motivo de que estas traducciones estén allí. Así que vamos a dar inicio. Dice la Biblia que Jesús el Cristo es Dios. Las declaraciones bíblicas que vamos a tener en cuenta el día de hoy. Romanos 9:5, según la versión Reina Valera de 1960. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Estas dos declaraciones, según la Reina Valera, fueron escritas por el apóstol Pablo. Después vemos primera de Juan 5:20, escrita por el apóstol Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la última declaración que vamos a ver hoy es segunda de Pedro capítulo 1 verso 1, escrita según la Reina Valera por el apóstol Pedro. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como podemos observar en todas estas declaraciones, la Reina Valera y algunas otras versiones confirman o afirman que o se declara que Jesucristo es Dios. Para ver el estudio de estos declaraciones bíblicas tenemos que pararnos en un fundamento inamovible. ¿Y cuál es ese fundamento? La palabra de Jesús. Lo que ha dicho Jesús es el fundamento que debemos tener como base para observar el estudio de la Escritura. Nosotros no podemos
contradecir a Jesús en el afán de acomodar una enseñanza a lo que cree nuestra organización o la fe que nosotros profesamos. Debemos tener en cuenta siempre en guardar que no quebrantemos lo declarado por Jesús. Y ese fundamento inamovible es una declaración directa de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 1, verso 3, o en el Evangelio según Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Debemos notar acá en este texto que Jesús habla o se dirige a otra persona en el lenguaje, en la forma lingüística dicha, no que el Padre sea una persona, el Padre es espíritu, amén, pero se dirige de una manera gramatical a una segunda persona, es al Padre. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo a quien has enviado. Notemos esta afirmación. Jesús está reconociendo que su Padre es el único Dios verdadero y que Él es Jesús el Cristo a quien el Padre ha enviado. Esta es nuestra base para el estudio de la Escritura, sobre todo el Evangelio. Entonces, de acuerdo a esa declaración, debemos observar la fe o el entender de qué manera creían los apóstoles referente a Jesús. Y vamos a mirar, por así decirlo, la fe declarada por ellos. Empezamos con el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 3, dice la siguiente. Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Note acá como el apóstol Pedro reconoce que Jesús tiene un Padre y que ese Padre es el Dios de Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Segunda de Pedro 1, 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Estas son declaraciones en la misma Reina Valera. Vemos la diferencia que hace el apóstol Pedro allí entre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, note acá que el apóstol le está diciéndonos que Jesús recibió honra y gloria de Dios Padre. Le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, mire lo que decía Dios, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es decir, que el apóstol Pedro entendía y conocía que el Dios y Padre, que Jesús tenía un Padre y ese Padre era su Dios. Vamos al capítulo Hechos, capítulo 12, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acá el apóstol Pedro, en la primera enseñanza, la enseñanza del día de Pentecostés, dice que Jesús Nazareno es un hombre, fue un hombre aprobado por Dios. Esto indica claramente la diferencia entre Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo y Dios, porque Dios no necesita ser aprobado por nadie. Y dice que Dios hizo prodigios y señales por medio de él. Esto en comparación a lo que Jesús dice, cuando dice: yo no hago las obras por mi propia cuenta, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y por último, para conocer la fe del apóstol Pedro en cuanto a quién era Jesús, Hechos capítulo 2, versos 32 y 33, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Note acá que el apóstol Pedro nos vuelve a hacer una diferenciación entre Dios y Jesús, y nos dice que Jesús fue resucitado por Dios. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pedro está acorde con lo declarado por Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y su Padre es el Dios eterno. Hay otras declaraciones que usted más adelante puede tomar nota y analizarlas y estudiarlas, en las cuales el apóstol Pedro dice que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre de Jesús es el Dios eterno. Ahora vamos a mirar qué creía Pedro el apóstol referente a quién era Jesús el Cristo. Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a confirmar un poco más lo que Pedro nos dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuándo dio esa respuesta Pedro? El día en que Jesús les preguntó a ellos: ¿quién soy yo? Jesús les dijo: ¿quién es el Cristo? A ellos les preguntó. Y la respuesta dada por Pedro no fue: tú eres el Dios viviente, sino le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versos 68 y versos 69, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y notemos esto: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál era la fe de Pedro? ¿Y qué era lo que entendía Pedro acerca de Jesús? Él creía y sabía y entendía que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Teniendo este fundamento bíblico de Pedro y conociendo su fe en cuanto al Hijo de Dios, entonces pasamos ahora al apóstol Juan. Juan capítulo 6, versos 68 y versos 69 son las declaraciones de Pedro. Pero ¿por qué tomamos esas declaraciones de Pedro en referencia a Juan? Primero, porque este evangelio lo escribió Juan, es decir, que lo que él estaba escribiendo allí era porque él estaba de acuerdo con lo que había dicho Pedro. Segundo, Juan también estaba con Pedro aquel día en que Jesús le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro les dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Juan entendiera o creyese otra cosa diferente, hubiese puesto objeción y hubiese dicho: no, no es así. Pedro, has entendido mal, Jesús es el Dios viviente. Pero el silencio de Juan y la certificación que él da registrando estas palabras
nos enseñan que Juan creía de la misma manera en que el apóstol Pedro enseñaba. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto es importantísimo. Nos dice cuál fue la razón de Juan para escribir su evangelio. La motivación de Juan no era otra que nosotros creyésemos que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. No para que creyésemos que Jesús es Dios, sino para que creyésemos que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Note acá cómo el apóstol Pablo entiende lo dicho por Jesús cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. ¿En qué sentido lo dijo? Lo dijo en el sentido de unidad, de obediencia, de fe y de gobierno. Porque Jesús más adelante dijo, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ellos y ellos en nosotros, dice en Juan. Después analizaremos esos textos para comprender por qué Jesús dijo más detenidamente y más claramente que él y el Padre uno eran. Primera de Juan capítulo 2, verso 23 y 24. Todos estos textos de Juan, de la primera carta de Juan, nos afirman lo mismo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio. Note esto que acá el apóstol Pablo, Juan nos lleva al principio, es decir, al inicio de las enseñanzas de Jesús, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Continuemos. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Amén. A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Esto es casi una declaración gemela de Juan capítulo 3, donde Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otras declaraciones de Juan, que también ustedes pueden escudriñar al tener ya la enseñanza en la página. Dice primera de Juan 1:3, primera de Juan 1:7, primera de Juan 3:23, 24, segunda de Juan 1:3 y segunda de Juan 1:10. ¿Qué creía Juan el apóstol referente a quién era Jesús el Cristo? Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 y verso 3 al verso 5. Note esto. Es una declaración contundente de Juan sobre su fe referente a Jesús. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El apóstol Juan dice, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como pueden observar, hermanos, acá el apóstol Juan es contundente. Dice, la fe mía es que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos dicen, no, es que esa era una parte de la revelación. No, acá el apóstol Juan ya está avanzado en años, está escribiendo sus cartas
Ya no estamos hablando del evangelio, no es aquel cual joven que estaba recostado al pecho o al costado de Jesús, sino es aquel anciano de la iglesia y dice, esta es mi fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Conociendo ya el contexto de fe de Juan y de Pedro, entonces pasamos al contexto de fe de Pablo. ¿Por qué es importante esto, hermanos amados? Conocer el contexto de la fe de ellos. Porque al conocer el contexto de la fe, sabemos quién es el que habla y quién es el que está escribiendo los textos que vamos a estudiar hoy. Y nos damos cuenta que esos textos, según la traducción de la Reina Valera y algunas otras traducciones, están contradiciendo la fe, el contexto de fe de los que la escribieron. Es decir, que allí hay una mala intención en cuanto a esas traducciones. Hechos capítulo 9, verso 16 al 20. Vamos a ver ahora el contexto de fe del apóstol Pablo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Note esto, mis hermanos amados. Acá estamos hablando de días después que el apóstol Pablo conoció a Jesús, se bautizó y dice que tan pronto recobró sus fuerzas, lo primero que hizo fue empezar a enseñar a los suyos que Jesús era el Hijo de Dios. No estaba diciendo que Jesús era Dios hecho carne, que Jesús era Dios hecho hombre, no. Estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y hay que tener en cuenta esto y es muy importante. No estaba diciendo que Jesús era el Dios Hijo, que eso sería una cosa muy diferente. No, estaba diciendo y enseñó que Jesús era el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Note esto, mi hermano amado, que Pablo no pone a un testigo como Juan ni como Pedro, sino a Dios mismo. Y dice que él sirve en su espíritu en el evangelio de el Hijo de ¿quién? De Dios. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Otras declaraciones del apóstol Pablo. Primera de Corintios 1:3, segunda de Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, primera y segunda de Tesalonicenses 1:1, primera de Timoteo 1:2, segunda de Timoteo 1:2, Tito 1:4 y Filemón 1:3. Y hay muchas, no las pongo todas, pero hay muchas más en las cuales el apóstol Pablo nos dice que él cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué creía Pablo, el apóstol, referente a quién era Jesús el Cristo? Bueno, ya lo vimos que decía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en Primera de Corintios, el apóstol Pablo hace una declaración que podríamos llamar hoy como la declaración de fe en los estatutos de las organizaciones a las cuales muchos han pertenecido y hemos pertenecido o pertenecen aún. Siempre hay una declaración de fe en esos estatutos. Acá parece que el apóstol Pablo nos muestra el estatuto de las iglesias que él administraba en cuanto a la fe referente a Dios y a Jesucristo. Y la declaración de Pedro es muy contundente. Primera de Corintios 8, 5 al 6. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Note cómo Pablo se alinea con la declaración de Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, único
y la palabra y la frase solo hay un Dios significan lo mismo. Dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Mire lo hermoso de esta declaración. Dice, del Padre procedemos y somos de él, pero del Señor Jesucristo por medio de él son todas las cosas y nosotros somos por medio de él. Como dijo el apóstol mismo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre. O sea, acá el apóstol Pablo nos dice, solo hay un Dios y ese es el Padre. Y un Señor que estaba diciéndole a los suyos que ese al quien él le llama Señor es el Hijo de Dios. Amén. En el contexto del apóstol Pablo y conociendo la fe de todos ellos, entonces iniciamos a analizar los textos en los cuales la misma Reina Valera, que tiene todas las declaraciones anteriores, nos afirma que Jesús es Dios. Entonces estaría contradiciendo a la fe de los que hoy hemos estudiado. Primer texto a estudiar, Romanos 9:5. Ya sabiendo qué creía Pedro, encontramos aquí que Pedro ahora dice que Jesús es Dios. Vamos a mirar. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí nos dice que según la carne vino Cristo y que ese Cristo es Dios sobre todas las cosas. Veamos otros textos que nos hablan del mismo, otras versiones bíblicas que nos hablan el mismo texto. La versión Hünemann, Romanos 9:5 dice, de quienes los padres y de quienes el Cristo, en cuanto a la carne, el que sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. O sea, aquí como es una traducción diferente, miren la diferenciación que está haciendo. Primero pone un punto, carne, ya no pone una coma, sino un punto enseguido, que significa separo esto de lo otro. Y dice que sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. No está diciendo que Cristo es Dios, sino que según la carne vino Cristo, pero el que está sobre todas las cosas es Dios por los siglos de los siglos. Versión K2, Romanos 9:5. Los patriarcas son de ellos y de ellos en cuanto a la esfera física se refiere vino el Masaya. Si lo pronuncio mal, discúlpenme, no sé el idioma, trato de leerlo aquí más literal a lo que está escrito, no al acento original del lenguaje. Discúlpenme a quienes tengan el conocimiento exacto del acento del lenguaje. Quien está sobre todo, y después viene un punto y viene un signo de admiración, dice, alabado sea Yahweh por siempre, amén. Note que acá esta versión también pone un punto, dice que Cristo está sobre todo y después viene una alabanza a Dios para siempre. No está diciendo que el Masaya es Dios. Ahora usted dirá, ¿por qué dice esta versión que Cristo está sobre todo? Eso puede ser entendible porque el apóstol Pablo nos dice que Dios sujetó a Jesús todas las cosas. Amén. Porque le hizo Señor y Cristo, dice el apóstol Pedro. Versión Nuevo Testamento Pablo Beso, Romanos 9:5, cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne, el que es sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como estas versiones, unas nos dicen que Dios está sobre todo, otras nos dicen que Cristo está sobre todo, unas nos separan a Cristo de la adoración o la exclamación reconociendo a Dios en separado. Entonces entramos en una discusión entre versiones. ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Cierto?
La solución a ese problema es reconocer una cosa, que la frase en el original, en lo que llamamos originales, en los manuscritos más antiguos que tenemos, porque no son los originales, la declaración se puede traducir de cualquier manera, tanto como lo tradujo la Reina Valera, como lo traduce las otras versiones que presenté. Por ejemplo, el comentario de la Reina Valera de 1995 nos está diciendo por acá, usted puede leer todo esto para no extendernos después, dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y pone 2 puntos y escribe, otra posible traducción, vino Cristo, exclamación, alabado por siempre sea Dios que está sobre todas las cosas. Es decir, se puede hacer las 2 traducciones y no hay ningún problema, no se está torciendo la escritura ni nada por el estilo. El diccionario teológico en inglés de New International Dictionary dice así, aún así, Cristo no sería igualado con Dios en sentido absoluto, sino solamente descrito como un ser de naturaleza divina, porque la palabra teos no tiene artículo. La explicación mucho más probable es que la declaración sea una doxología dirigida a Dios. Entonces, en cuanto a todos los traductores, ellos están en desacuerdo. Nadie ha podido decir, es así como lo traducen en la Reina Valera y en algunas versiones, o así como lo traducen en las otras versiones que vimos ahora. ¿Cómo solucionamos ese problema? Primero, debemos tener en cuenta que los apóstoles, o primero debemos tener en cuenta eso, que las traducciones son iguales. Dice, los mismos traductores afirman que el texto gramaticalmente puede traducirse de las 2 maneras y estaría correcto. Por ello, la forma en que se plasma en cada traducción es de acuerdo a la inclinación doctrinal de quien traduce. Mas esto nos dejaría fundamentos en la fe de quien tradujo la versión y no de quien la inscribió. Vamos a ver 3 puntos para poder definir este problema. Segundo punto, al observar precisamente la fe de quien escribió el texto, es decir, el apóstol Pablo, podemos inclinar la balanza con más confianza a aquella traducción que separa a Cristo Jesús de Dios. Aquí para poder entender y poder hacer un análisis y nosotros tomar una decisión de cuál es la versión más cercana a lo que escribió el escritor bíblico. Como conocemos la fe de Pablo, entonces aquellas declaraciones que nos separan a Jesús de Dios, aquellas traducciones están más acorde y no contradicen la fe de Pablo. Amén. Y finalmente, observemos el contexto de la misma carta a los romanos. Observemos las declaraciones que el apóstol incluye en la carta antes y después de Romanos 9:5. ¿Qué significa eso? Para uno entender un texto, no puede sacarlo solo y ponerlo como una verdad absoluta si no tenemos en cuenta el contexto. Romanos capítulo 8, un capítulo anterior, verso 3, mire lo que el apóstol Pablo nos escribe allí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire cómo acá el apóstol nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne, acorde con lo que estaba diciendo del cual de los patriarcas según la carne vino Cristo. Acá como Pablo nos separa a Dios de su Hijo. Continuamos más adelante del mismo texto de Romanos 9:5, Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéremos en tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá el apóstol Pablo nos dice, Jesús es el Señor, hay que confesarlo y creer que a ese Señor, a ese Jesús,
Dios lo levantó de entre los muertos. Amén. Mire, un texto antes de la declaración y un texto después para comprender el contexto. Y por último, y en el mismo ejercicio observamos un texto que declara lo mismo y nos presenta una clara diferencia entre Dios y su Hijo. Esta declaración que viene a continuación, yo la llamo el texto gemelo de Romanos 9:5. ¿Por qué? Dice absolutamente lo mismo, pero hace la separación, inclinándonos a las otras versiones que nos separan a Jesús de Dios. Romanos 1:2-4 dice que él le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, o Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mire cómo está prácticamente igual. Según los patriarcas, según la carne. Aquí dice que del linaje de David según la carne. Amén. Hablando del linaje de David, que es Abraham, Isaac, los patriarcas. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Mire cómo el apóstol Pablo hace la diferencia aquí. Que ese que vino según la carne fue declarado hijo de Dios con poder. Dios dijo, cuando preguntó Jesús, ¿quién soy yo? ¿O quién es el Cristo? Dios respondió por labios de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero acá nos afirma una declaración más contundente. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La declaración más fuerte de que Jesús es el Hijo de Dios es que Dios lo levantó de entre los muertos. Si usted puede observar en el verso anterior que leíamos, dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dios no se levanta a sí mismo. Dios levantó a su Hijo. Entonces, observando un estudio detenido, nos damos cuenta que la Reina Valera tradujo Romanos 9:5 de una de las maneras que se podía hacer, pero que contradecía la fe y el contexto la misma carta de Romanos, el contexto de la fe del apóstol Pedro y el contexto de la fe de los apóstoles y de Jesús. Entonces podemos entender que Romanos 9:5, como está en la Reina Valera, es una traducción equivocada. Aunque se puede hacer de esa manera, la forma correcta era como estaba traducida en las otras versiones. Tito capítulo 2, verso 13. Para continuar con Tito, entonces me gustaría saber cómo me he explicado a los hermanos, si han podido, si tienen alguna pregunta de lo que vimos anteriormente. ¿Aló, hermanos? Papi, Arismel, yo sí tengo una pregunta. En el versículo que usted dijo, ¿por qué es la necesidad de aclarar Cristo hombre? ¿Por qué lo aclaran así? No. Bueno, la necesidad no fue nuestra, sino del apóstol que escribió, que fue el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, Pablo, perdón, dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque podrían pensar, como han pensado muchas organizaciones, algunas creen que Jesús fue un ángel que se encarnó, otros que ya conocemos creen que Jesucristo es el Dios Hijo que se encarnó, y otros, como ya sabemos, y creíamos de una manera que era Dios Padre que se había encarnado. Entonces el apóstol Pablo nos habla claramente y nos dice Jesucristo hombre, para que entendamos que quien está mediando por nosotros no es un ángel ni es un Dios. ¿Y qué es mediar? Es quien se pone en medio de dos partes que están en desacuerdo. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes que están en desacuerdo? Dios y el hombre. ¿Por qué están en desacuerdo? Porque el hombre ha pecado contra Dios.
En el caso de la iglesia, aunque ya nos hemos reconciliado con Dios, la manera de acercarnos a Dios y de recibir de Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él aclara para que quede claro a la iglesia, a los hijos de Dios, que ese Jesús no es un ángel, no es un Dios, sino es un hombre quien nació, creció porque Dios le dio vida, lo resucitó, tiene su cuerpo de gloria y hoy está en el cielo mediando por nosotros porque tenemos el más grande sumo sacerdote por el cual podemos entrar confiadamente, dice el apóstol, al trono de la gracia, dice la carta a los hebreos. Entonces él aclara eso para que no haya dudas. Eso es muy importante porque muchos han creído o han declarado que Jesús es un ángel. Otros decían que Jesús era una imagen, era como un holograma. Entonces, el apóstol Pablo, los apóstoles se guardaron y en este caso el apóstol Pablo nos da esa claridad tan hermosa para que no haya duda en nosotros. Amén. Amén. Gracias. Bueno. Vamos ahora con Tito 2:13. Amén, hermano. Pastor, ¿me permite? Claro, mi hermano Héctor. Le estaba leyendo los textos que usted decía y hay unas versiones muy buenas. Una de ellas es el Código Real, que solamente es el Nuevo Testamento. Si usted me permite, le puedo leer lo que dice en Romanos 9:5. Amén, hermano. Excelente. Y aún más, la Reina Valera, la 1960 y las demás, Primera de Pedro 1:3, Efesios 1:3, hablando Pedro y hablando Pablo, no se contradicen. Dicen, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aún más, muchos hermanos, lamentablemente nuestros hermanos que son del nombre pero tienen la doctrina modalista, hacen a Dios mentiroso de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5 versículo 9. Amén. Y si me permite le quiero leer como dice esa versión, la Biblia Código Real. En Romanos 9:5. Amén, hermano. Dice así en el nombre glorioso de Jesús. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Masías de Dios? ¿Quién es sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Amén. Así dice la Reina, la Código Real Romano 9:5. Si me permite, le puedo leer Tito 2:3. Amén, hermano. Tito 2:13, ¿no? Amén. Dice el 13. Aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador, Yeshua el Mesías. Amén. 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para ser un pueblo de su exclusivo tesoro celoso de corazón. Amén. Y el peligro que están nuestros hermanos amados está en Primera de Juan, capítulo 5, mi hermano. Amén, hermano. Entonces, hermano Héctor, dejemos ya esas de Primera de Juan cuando lleguemos a Primera de Juan, ¿le parece? Sí, cómo no. Amén. Sí. Para irnos en orden con cada texto. Ya. Entonces, Tito 2:13, continuamos acá. Hermano Joseph o la hermana Nubia, ¿quieren preguntar algo? No, adelante, pastor. Vamos entendiendo muy claramente. Adelante. Amén, hermano. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, analizando el contexto general de su fe y lo declarado en una de sus cartas, surge una pregunta: ¿por qué Pablo el apóstol se contradice en Tito 2:13? Romanos, parecía que Pablo se contradice, pero al observar nos damos cuenta que la traducción que hacen de Romanos 9:5 es más de acuerdo a una fe organizacional y no teniendo en cuenta el contexto general de la fe del apóstol, de la fe de los apóstoles y de Jesús. Entonces acá aparece nuevamente que Pablo se contradice. Dice, Primera de Corintios, quizá analizando el tema que trata en Tito 2:13 podríamos hallar una explicación.
Entonces vamos a ver el contexto de esta enseñanza que está haciendo el apóstol Pablo. La manifestación gloriosa, ¿ya? Es decir, estamos hablando del día de Dios, el día de Cristo. Entonces, quizás analizando el texto que trata en Tito 2:13 podríamos hallar una explicación. ¿Cuál es el contexto de esa enseñanza? Primera de Corintios 15 del 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la victoria que tendremos sobre la muerte? El día de la resurrección. Ese es el día que saldremos victoriosos de ella. Jesús ya la venció porque Dios le levantó de entre los muertos. Ahora esperamos nuestro turno. Esperamos estar vivos para ese día, pero si no, nos resucitará el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nota acá que cuando la Biblia nos está hablando de aquel día, la manifestación que estamos esperando, es decir, la iglesia, esto es lo que está esperando la iglesia, porque tenemos que tener en cuenta que la carta a Tito es una carta pastoral a la iglesia, al pastor, pero para la iglesia, no es para los gentiles. El mundo está esperando la gran tribulación, la iglesia está esperando la manifestación de Jesús para llevar a los suyos, no para que venga a juzgar al mundo. La iglesia no está esperando que Jesús se manifieste para que juzgue al mundo, sino para que nos reunamos con él en la gloria. ¿Y qué dice aquí? Dice, así traerá Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Acá vamos viendo el contexto de la enseñanza, cómo el apóstol Pablo, enseñándonos de la manifestación gloriosa, nos hace la separación. Segunda de Tesalonicenses 1:6 al 12. Acá en esta parte corté un poco el texto para no ponerlo todo y así no extendernos tanto. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta parte usted la puede observar, no la puse porque era extendida y no nos daba ni diferencia ni claridad más en el asunto. Dice, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí, hablando de la manifestación de Dios, de Jesucristo, nos hace la separación de Dios y de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Mire que aquí la Reina Valera respeta la fe de todos, los apóstoles, y hace las separaciones. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Primera de Timoteo 6:13 al 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Mire que aquí el apóstol Pablo está mandando cosas delante de Dios y delante de Jesucristo. Hace separación. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa.
Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra del imperio sempiterno. Amén. ¿Quién mostrará la aparición de Jesucristo? El único que es soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Es importante ver esto para que nos demos cuenta cómo Pablo está separando a Jesús de este otro personaje que está narrando. ¿Por qué? Aquí dice el único que tiene inmortalidad. Jesús murió. Jesús no fue inmortal. Vive ahora por la eternidad y no va a haber muerte jamás. Por eso en Apocalipsis él dice, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Acá el apóstol Pablo, ya habiendo pasado el Calvario, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Jesús lo vieron. A Jesús le toca, Jesús dijo, mira, tócame que tengo carne y huesos. Las mujeres lo vieron, comieron con él, pero acá nos dice que a este que es Señor y Señor, Rey de reyes, que tiene inmortalidad, ninguno de los hombres ha visto. Y dice que la aparición de Jesucristo la mostrará este. ¿Y quién es este? El Dios eterno del cual nos viene hablando anteriormente. Al ver el contexto general del tema tratado por Pablo el apóstol, observamos que la contradicción continúa, es decir, la declaración de Tito y el contexto del apóstol en cuanto a esa enseñanza nos muestra una contradicción entre ese texto, lo que cree Pablo y lo que enseña Pablo en el contexto general refiriéndose a la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna otra opción? Otro intento de hallar una respuesta a esta pregunta sería observar cómo algunas versiones traducen este texto. Vamos a mirar algunas versiones. Versión Pablo Beso, Tito 2:13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios, coma, y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo Beso, en su traducción, pone una separación y pone una I de más para separar. Nuevo Testamento, edición del nombre verdadero, Tito 2:13, buscando a esa bendita Tiguá y a la hermosa aparición del gran Dios, del gran Yeshua, bueno, esta palabra es Dios, nuestro Salvador, y pone acá la otra palabra que significa Mesías o Cristo Masaya, Jesús Masaya. Hace la separación también. La K2 capítulo Tito, K2 en Tito 2:13 dice, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en el Shekinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, que hace la separación entre Dios y el Mesías. Es decir, estas versiones están haciendo una diferenciación. Nuevo Testamento Francisco de Encinas de 1543, Tito 2:13, y religiosamente esperando aquel bienaventurado gozo de nuestra esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Esta versión también lo separa. Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en 1556, Tito 2:13, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios, y de nuestro Salvador Jesucristo, también lo separa. La Nácar Culunga de 1944, Tito 2:13, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hace la separación.
Estas son algunas de las versiones en español que hacen una diferencia entre Dios y su Hijo Cristo Jesús. Cabe aclarar que en la mayoría de las Biblias en idioma inglés hacen la diferencia entre Dios y su Hijo Jesús el Cristo. Yo estuve observando y estudiando las versiones en inglés y en su mayoría todas hacen la diferenciación. En cuanto a Tito 2:13, hallamos que las versiones más antiguas y en el idioma inglés marcan claramente la diferencia entre Dios y su Hijo. Esto es importante, las versiones más antiguas hacían la declaración. ¿Cuál fue la razón? Dice, podríamos concluir que algo sucedió y en algún momento determinado de nuestra historia alguien influyó para que se tradujera Tito 2:13 de la manera en que lo conocemos en la Reina Valera y en otras versiones. Vamos a ver si fue que alguien intervino. La explicación. Al investigar hallamos a un señor llamado Granville Sharp, 1735 de 1813, ese fue el tiempo en que estuvo vivo. Dice, y sus leyes para la traducción del griego. De esas 6 leyes, exactamente la primera de ellas es la que se ha usado como razón para la forma en que se traduce en la Reina Valera el texto que estamos analizando. ¿Cuál era la regla? Dice, a menos que hayan alguna razón específica en sentido contrario, la regla sostiene que cuando el primero de 2 sustantivos del mismo caso y unidos por la conjunción kai, que es y, va precedido por el artículo, el cual no se repite delante del segundo sustantivo, ambos se refieren a la misma persona. Cuando el artículo se repite delante del segundo sustantivo, se está hablando de 2 personas. ¿Quién es este hombre? Este hombre nos dice que él, al estudiar el hebreo o el griego de una manera autodidacta, no fue a una escuela, sino lo hizo autodidacta, dijo, Tito 2:13 está mal escrito. ¿Por qué? Porque yo he descubierto esta regla, entonces por eso hay que traducirlo de esta otra manera. Es decir, que en el escrito, en los escritos antes de esta persona, todas las traducciones hacían la diferenciación entre Dios y su Hijo. Pero, de acuerdo a la declaración de este hombre, entonces las versiones nuevas empezaron a tomar a hacer la traducción que hace la Reina Valera. Es decir, declarar que Jesús es Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque toman en cuenta el análisis de una persona, no de la palabra escrita anteriormente, sino de lo que dijo este hombre. Por lo tanto, nosotros nosotros debemos tomar una decisión. ¿Creemos a un concepto de traducción o creemos a un contexto general de la Biblia y la fe claramente definida por los apóstoles, por el apóstol Pablo? Entonces, debemos analizar y aceptar y decidir. Yo creo, como dice la Reina Valera, porque lo dijo este señor que está ahí, o yo tengo en cuenta el contexto de la fe de Pablo, el contexto de la enseñanza de Pablo referente a ese tema, y sabiendo y entendiendo que antes que este hombre, Granville Sharp, hablara, las escrituras estaban escribiendo ese texto de una manera separada, separando a Dios de su Hijo. Amén. Vamos con segunda de Pedro 1:1. ¿Por qué continuamos con segunda de Pedro 1:1? Porque segunda de Pedro 1:1 fue el otro verso que este hombre dijo que también estaba mal traducido. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya conocemos la fe del apóstol Pedro, referente a quién es Jesús el Cristo, y observamos una contradicción directa en esta declaración. Veamos qué sucede. Otras versiones, cómo traduce la versión Thomas Amat, segunda de Pedro 1, la gracia y paz crezcan más y más en vosotros por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire que acá ya pone y de nuestro Señor Jesucristo. Acá no le pone así. De nuestro gran Dios y Salvador. Pone 2 adjetivos, pero no pone el de separar.
Versión Nuevo Testamento Peshitta, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Peshitta está un poco más acorde con la versión Reina Valera. Continuamos. Esta situación es muy común con lo observado en Tito 2:13, ya que otras versiones como las que acabamos de observar hacen claramente la diferencia entre nuestro Señor Jesús y Jesús el Cristo y Dios, e igualmente la mayoría de versiones en inglés y otros idiomas hacen la diferencia. Esto es muy importante. Yo observé que en la mayoría de las versiones en inglés, ahí está la diferenciación. Es más, hablé con algunos pastores en inglés y les pregunté cómo ellos conocían los textos de Romanos 9:5 y de Tito 2:13, y ellos dicen siempre, de Tito 2:13 y de Primera de Pedro, y ellos dicen siempre los hemos conocido con esa diferenciación, porque ellos manejan las versiones en inglés de la King James. Muy pocas de esas versiones han hecho lo que han obedecido a este señor Granville Sharp. La mayoría de ellas se mantiene vigente como estaban las versiones más antiguas. Granville Sharp aparece en escena nuevamente, ya que este texto es traducido de esta manera en la Reina Valera y otras versiones, teniendo en cuenta la regla de traducción de este erudito y desconociendo el contexto general de la fe del apóstol y la Biblia. Veamos el contexto inmediato del texto de segunda de Pedro 2:1, ¿cierto? Veamos el contexto inmediato, que son los textos anteriores. Segunda de Pedro 2:2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Aquí lo estamos leyendo en la Reina Valera, y de nuestro Señor Jesús. Note acá cómo en la Reina Valera aquí respetan la diferenciación entre Dios y de nuestro Señor Jesús, basado un texto bien traducido que guarda el contexto de la fe del apóstol, el contexto de la enseñanza de Jesús. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, note esto, Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. Si Jesús es Dios, ¿de cuál Dios y Padre recibió honra y gloria? Si él es el único Dios para los que creen en el modalismo. Dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, el apóstol Pedro, en la misma carta, capítulo 1 y capítulo 2, nos hace la diferenciación claramente entre Dios y su Hijo. Muchos afirman que Jesús el Cristo es Dios porque es llamado Señor muchas veces por los apóstoles. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La gente dice pues, que Dios se le llama Señor y a Jesús se le llama Señor. ¿Por qué se le llama a Jesús Señor también? Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas debemos recordar que Jesús el Cristo es Señor. ¿Por qué? Hechos capítulo 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La pregunta es, ¿acaso hay dos señores? Para que el apóstol Pedro diera esta declaración en Hechos 2:36, primero la explicó o dio el contexto de lo que iba a decir. Es decir, no lo dijo sin explicarle a la iglesia por qué iba a hablar de otro Señor que era el Cristo, por qué iba a decir que Dios había hecho otro Señor. Hechos capítulo 2, 33 al 35, que es el contexto de 2:36, dice, así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, perdón hermanos. Hablando de Jesús, dice que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios
Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús recibió la promesa. Dios prometió a Jesús que derramaría el Espíritu Santo sobre nosotros. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nota aquí cómo el apóstol nos está trayendo la profecía de David, cómo David en profecía dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuál Señor? Dios a Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué este Señor no es David? Muchos dicen, no, es que aquí está hablando de David. No, porque a David no le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esas palabras están dirigidas a Jesús. Por eso dice que él sujetó a él todas las cosas, y cuando todas las cosas se sujeten a él, y lo último que se sujetará, entonces él mismo él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, esta declaración no va dirigida a David, sino a Jesús. Y tan pronto les explica esa profecía, entonces les dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Amén. Entonces, por lo tanto, mis hermanos amados, acá vemos cómo las versiones traducidas en muchos casos por casas editoriales que están inclinadas a ciertas doctrinas, buscan de alguna manera acercar lo escrito a su fe para tener fundamentos bíblicos y poder fundamentar ellos, según ellos, la fe que confiesan o que profesan. Pero no tienen en cuenta el contexto general, el contexto histórico, el contexto de la fe de los apóstoles y las declaraciones de Jesucristo y de Dios mismo, porque fue Dios mismo quien nos dijo o nos respondió a la pregunta que hizo Jesús. ¿Quién más puede saber quién es Jesús sino Dios mismo? Y cuando Jesús preguntó ¿quién es el Cristo?, Dios respondió por labios de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, antes de continuar con Primera de Juan 5:20, entonces volvemos a hacer la pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren alguna aclaración o quieren aportar algo corto para que nuestra enseñanza no se extienda? A los hermanos. Pastor Arismel, tengo una observación, una pregunta acerca de cuando usted menciona en 1 Timoteo 6, es que el solo soberano mostrará, ahí dice Rey de Reyes y Señor de Señores, solo soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, refiriéndose a Dios. Amén, hermano. Y en Apocalipsis 17 se le reconoce al Cordero como Señor de Señores y Rey de Reyes. ¿Cómo podemos entender eso para que no haya una contradicción? Para no decir que es el mismo, ¿no? Usted me habla de Apocalipsis, ¿qué, hermano? 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y en Timoteo 6:15 primera dice que solo Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice así, vamos a leer Romanos 17, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres
Dice, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Acá se reconoce a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque recordemos precisamente lo que estábamos observando allí, que Dios le hizo a él Señor sobre todo. Amén. Entonces, al hacerle Señor sobre todo, él también es conocido como Rey de Reyes. Pero la Biblia nos aclara claramente y nos afirma claramente que aunque él es Señor sobre todo, porque Dios lo ha puesto como Señor sobre todo, entonces él también se sujeta al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, no hay ningún problema porque le llamen a Jesús Señor de señores y Rey de reyes también, porque él lo es. Pero él como Rey de reyes, sobre él tiene un rey, sobre él hay un Dios que él mismo reconoce. Apocalipsis capítulo 3, del verso 9 al 13, creo, Jesús mismo le dice a la iglesia, le dice que al que venciere él le dará lugar en la casa de su Dios, en el templo de su Dios, le dará a entender el nombre de su Dios. Y menciona y reconoce 3 veces, 5 veces que tiene un Dios. El mismo Apocalipsis capítulo 1, verso 1, nos aclara para entender lo que va a suceder en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 nos dice, lo voy a leer ya exactamente como está allí, Revelación 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Mire como acá nos dice que lo que Jesús está declarándole a Juan fue porque lo recibió de Dios. El mismo Jesús cuando predicaba dice, esta doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, Jesús es conocido, declarado como Rey de Reyes y Señor de Señores porque efectivamente lo es sobre los hombres y sobre la creación que existe. Pero se exceptúa uno que también es llamado Rey y Señor de Señores. Y ese es quien puso bajo sus pies todas las cosas. Dice que él mismo se sujeta al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, en referencia a lo que está diciendo en Apocalipsis, está hablando en cuanto a los hombres, en cuanto a lo creado que Dios puso bajo los pies de Jesucristo. ¿Ya? Espero haber explicado de la mejor manera. Hermano Joseph. Sí, pastor, gracias. Sí, sí, perfectamente. Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Que Dios puso a Jesús como Señor sobre todo lo creado, ¿ya? Pero ese que Dios puso como Señor sobre todo, está sujeto y obedece a quien le sujetó a él todas las cosas. Note usted cuando el apóstol Pablo hace referencia, el hombre cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, mis hermanos. ¿Alguna otra objeción, mi hermano? Bien pueda, con toda libertad. Bueno, continuamos entonces con primera de Juan 5:20. Dice así, Nada, dígame, hermano. nada que objetar, al contrario. Amén. Para que nuestros hermanos que están recién entendiendo esto, es el misterio revelado. Amén. No misterio oculto, sino revelado. Amén. Exacto. Deja de ser misterio para quienes Dios se lo revela. Amén. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esto es primera de Juan 5:20. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Note que la Reina Valera aquí hace algo muy importante y hay que reconocerlo. Pone un punto seguido. Ese punto seguido significa algo. Lo que significa es que lo que continúa en declaración no se refiere al último personaje que se mencionó, sino al anterior. Entonces la frase, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no se refiere a Jesús. El problema nuestro es que nosotros, en afán de demostrar que Jesús era Dios, pasábamos de largo. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y no es así. Vamos a mirar. Al observar esta declaración, teniendo en cuenta la fe del apóstol Juan, nuevamente encontramos una contradicción. Y esto se debe precisamente a las siguientes razones. ¿Por qué? Recordamos que el mismo Juan dijo, yo escribí el evangelio para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, a la forma en que nosotros lo leemos, estamos contradiciendo al mismo Juan. Primero, no saber leer el texto, pues debemos tener en cuenta el signo de puntuación. El punto seguido que hay entre la palabra Jesucristo y que al tenerlo en cuenta debemos aceptar que hay una separación entre Jesucristo y lo que declara a continuación. Continuemos. Segundo, precisamente no tener en cuenta lo que el apóstol está declarando en su contexto. ¿Por qué? Hay que observar lo que él está declarando anteriormente. Y vamos a leer bien el texto. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mira la primera sentencia. Dice que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento y para conocer al verdadero. Entonces veamos el contexto de esa frase. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Primera de Juan 5:20 es la conclusión final de la fe de Juan referente a la obra de Jesús y qué fue lo que vino Jesús y qué es lo que cree la iglesia. Entonces, si vemos que él nos está diciendo que ha venido a darnos a conocer el verdadero, acá en la misma carta nos dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, porque está en la gloria, él ha dado a conocer. Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. Jesús nos dice allí, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces note acá que aquí el apóstol y Jesús nos están explicando que el Hijo de Dios vino a darnos a conocer al verdadero. No que Jesús era el verdadero Dios, sino que Jesús vino precisamente a mostrarnos quién era el verdadero Dios. Amén. Otro aporte que podríamos poner allí es el mismo Juan 17:3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Jesús, su propósito era dar a conocer al Dios verdadero. Juan dice, yo he escrito la carta, el evangelio, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, es decir, creemos en el verdadero si le creemos lo que dijo Jesús. Juan 17 del 20 al 23 dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire que Jesús está orando ¿a quién? A su Padre, y está rogando por nosotros delante de su Padre. ¿Qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Tenga en cuenta este texto que estamos leyendo aquí para que usted comprenda por qué Jesús dijo que el Padre y él eran uno. No dijo somos el mismo, dijo uno. Mire lo que está diciendo acá. Por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Así que ya se amplió, hermano. Aquí con lo que Jesús nos está diciendo, ya no es el Padre y Jesús uno, sino el Padre, Jesús y nosotros somos uno. ¿De qué manera?
Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Note aquí cómo Jesús nos está explicando esas declaraciones cuando dijo, el Padre y yo uno somos, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿De qué manera? Aquí está diciendo que nosotros estamos en él, él está en nosotros y el Padre está en él. Es decir, una unidad para que sean perfectos en unidad. ¿Qué significa unidad? Que estamos unidos bajo un solo propósito. Y es estar a los pies del Dios eterno, en obediencia al Dios eterno. Por eso dice la Escritura que Dios le sujetó a él todas las cosas y al final el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Es decir, aquí estas frases, el Padre y yo somos uno, el Padre en mí y yo en el Padre, significa que están unidos, estamos unidos en ellos, en él y en él y en el Padre, en una unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, esta declaración, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, significa que estamos en obediencia a Dios por Jesucristo. Amén. Continuamos. Al conocer el contexto, la fe del apóstol Juan y observar los signos de puntuación y deteniéndonos en lo que Juan el apóstol nos declara, observamos que Jesús el Cristo nos dio a conocer a su Padre. Y el estar en Cristo, es decir, sujetos en obediencia, somos uno con el Padre y su Padre en perfecta unidad. Por lo tanto, cualquier intento de atribuirle a Jesús el Cristo el reconocimiento de Dios es llamarle mentiroso. Si vemos el contexto antes de la declaración, este es el verdadero Dios, nos damos cuenta que Juan no se estaba refiriendo a Jesús como el verdadero Dios, sino como el que vino a darnos a conocer al verdadero Dios. ¿Ya? Como el que vino a darlo a conocer y que estamos en obediencia en Jesucristo. Amén. Por eso la frase final está totalmente excluida. ¿Por qué? Porque después de esta parte, en su Hijo Jesucristo, después de este punto, viene la declaración, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál? El que vino a darnos a conocer Jesús y en el que nos hemos unido en obediencia, en perfecta unidad en Jesús. Entonces, si no tenemos en cuenta ese contexto, entonces vamos a leer mal a las carreras y vamos a atribuirle a Jesús algo que Jesús mismo dijo que no era, porque el mismo Jesús dice que solo su Padre es Dios. Entonces, como podemos observar en cada una de estas textos, si observamos históricamente la forma de traducción y tenemos en cuenta el contexto de la fe de los apóstoles, el contexto de las enseñanzas de los mismos apóstoles, y leemos bien leído, nos damos cuenta que la Biblia no nos afirma ni nos dice que Jesús el Cristo es el Dios verdadero. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, hermanos amados, aquí ya terminamos con los textos. Ahora sí vamos a las preguntas. Hermano Joseph, hermano Héctor. No, Pastor, quería, sí, bueno, adelante, adelante. solamente quería acotar algo, ¿no? Yo estaba también revisando 1 Juan 5:20, porque es uno de los textos más favoritos de los
modalistas, ¿no? Y leía en la versión internacional y tiene una nota a pie, ¿no? Una nota a pie donde dice con alternativa por medio, o sea, se puede leer que diga, y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Está en la Amén. nueva versión internacional. Amén, hermano, es excelente Eso esa quería acotar. anotación. Sí, solo eso quería acotar, pastor. Amén. Bueno, lo que sí, nuestros hermanos también manipulan mucho 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pero leen la primera parte nomás, no leen lo que continúa. Y lo otro, que manipulan también San Juan capítulo 20, verso 17, cuando Jesús le dice a María, no me toques. Anda y dile a mis hermanos, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Amén, hermano. Y si Jesús dice en el capítulo 14 que él es la verdad, entonces a Nicodemo le mintió, Amén, hermano Héctor. porque ahí a Nicodemo, al príncipe de Israel, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Jesús, si hubiese sido Dios, yo como hombre me voy a dar, habría sido muy explícito. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ese aspecto y leer con comprensión de lectura, si eso es. Tener comprensión de lectura, nada más, mi hermano, y eso lo vamos a entender, nos vamos a dar cuenta, pero cuando ya se empieza a manipular la escritura, ese es el gran error. Si ustedes buscan en diferentes versiones, 1 Timoteo 3:16, se dará cuenta que es Cristo ahí, que Cristo vino como hombre, fue justificado en el Espíritu, porque ¿quién va a justificar a Dios? Imposible. Pastor, Héctor, sí, justamente lo que usted menciona, yo siempre me hice esa pregunta, ¿no? Porque siempre me hice esa pregunta cuando dice Dios fue manifestado en carne y muchos estudiosos de acuerdo al texto que le antecede, donde dice la casa de Dios, ¿no? Iglesia y baluarte de la verdad, para que te conduzcas en la casa de Dios. Entonces ahí continúa y dice, inclusive se usa el término o el sustantivo él, fue manifestado. Entonces ahí se dice que es Dios quien fue manifestado en carne. Entonces mi pregunta siempre fue, Dios fue manifestado en carne, lo puedo entender, ¿no? Que se dio a conocer en la carne, o sea, o en el Hijo, o por medio del Hijo. Entonces, ¿cómo fue justificado en el Espíritu? Entonces, yo siempre le he entendido que a esa, en donde él se dio a conocer que es el Hijo, es que fue manifestado, fue justificado en el Espíritu, visto, ¿no? Pero siempre me quedó no esa claridad como usted lo que acaba de mencionar. ¿Cómo es que Dios fue justificado? Porque se está en ese versículo se está hablando de Dios. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, entonces, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue recibido arriba en gloria. Entonces, esa partecita, a ver, quisiera que nos aclarara un poquito más, Pastor Ismael, Pastor Héctor. Bueno, hermano Héctor, creo que ya hicimos una enseñanza, hermano Joseph, creo que hicimos una enseñanza ya de Tito, primera de Timoteo 3:16. Si no estoy mal, creo que ya la hicimos y está en la página, en el canal de YouTube, la Biblia declara, ¿ya? ¿Para qué? Porque ya esta es una explicación bien importante, bien interesante y allí está bien aclarada para que usted la observe. Invitamos también a los que vean el video de esta enseñanza, pues vayan y busquen en la página, en el canal de YouTube, la Biblia declara, allí está la explicación de Tito, 1 Timoteo 3:16. Amén. Ok, Pastor, voy a Para darme no tiempo alargar para... esta enseñanza, para no ampliarla tanto y los hermanos que la vean. Sí, sí, sí. Hermano Joseph, Sí, 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 hermano, lo escucho.
busque otras versiones. Mire, le voy a leer una sola versión para que usted, más o menos, esa es la traducción lenguaje actual con deuterocanónico. Dice, no, en el nombre de Jesús, dice, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones. El mundo le creyó en él y fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Ahí está la respuesta, hermano Joseph, más clara y contundente. Gracias, hermano Héctor. ¿Qué versión me dijo? Traducción lenguaje actual con deuterocanónico. Ok. Ya, pastor. Gracias. Amén. Preguntas referente a los textos, a las explicaciones que hicimos hoy. Para mí está claro. Pastor, a ver, en Romanos 9:5 lo he entendido claro. Me gustaría ver que en el griego está, hay alguna, se da el mismo significado normal, que puede decir, Hermano Joseph, la discusión entre los traductores se presenta en que de las dos maneras en que se traduce es posible. Es decir, no hay ningún error en que la traduzcan diciendo del cual vino, según la carne, el cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, o que la traduzcan como leímos en las otras traducciones. No hay ningún problema, no están errando en la traducción. El problema es que la versión que declara a Jesús como Dios, ella se va en contra del contexto general del apóstol Pablo en cuanto a la fe, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al contexto de la misma carta y en cuanto a lo declarado por Jesús. Es decir, hay frases en el idioma que se pueden traducir de diferente manera y no están mal traducidas, pero en el contexto general se da cuenta usted qué fue lo que realmente quiso decir quien escribió esa frase. Y eso es lo que nos lleva a entender que Romanos 9:5, como lo está traduciendo la Reina Valera y otras versiones, está equivocado. Porque como veíamos en el mismo Romanos capítulo 1, había una declaración, un texto igual del 1 al 3, que toca el mismo tema, pero hace la separación. Aparte, contradice la fe del apóstol Pablo y contradice la fe de los apóstoles si se traduce de esa manera, aunque esté correctamente traducido, porque de la otra manera está totalmente correcto traducido. Tampoco es que pueden decir los de la Reina Valera, es que los otros tradujeron mal. No, todas dos traducciones están correctas. El hecho es que el contexto general da respaldo a las otras traducciones, no a la Reina Valera. Pero pues perdón, hermano, pero eso no lo van a admitir ni lo van a reconocer los modalistas hasta que no tengan en cuenta el contexto general. Claro, la Reina Valera, disculpe, la Reina Valera 2000, la Reina Valera 2015 ya hizo la corrección. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ya hizo la corrección, la 2015. Amén, hermano. Mire, qué importante eso. Hermano Joseph, ¿decía algo más? Sí, pastor, yo creo que la respuesta es muy buena. El contexto general es lo que nos da la mejor interpretación que le podemos dar a ese versículo, aunque nos da las dos alternativas de poder traducirlas. Amén, hermano Joseph. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta como estudiosos de la Biblia, el contexto. Mire que cuando el apóstol Pedro fue a decir que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo, antes les dio un contexto y fue la profecía de David.
Lo mismo cuando les habló de la resurrección. Les habló también de una profecía de David en la cual decía, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Entonces, ahí está el detalle, que como estudiosos de la Biblia, a veces por defender la fe, sacamos un texto y no tenemos en cuenta el contexto. Y entonces presentamos un pretexto sin fundamento, más por pasión de religión que por verdad bíblica. Y no nos damos cuenta que estamos contradiciendo totalmente a Dios. Por eso No, y aún más, pastor, y aún más se manipula la profecía. Isaías 43:10, Isaías 53, cuando Dios mismo declara por medio del profeta Isaías que de la raíz de Isaí o de Yesé, en otras versiones, nacerá, ¿cierto?, el Mesías, y así muchas cosas más. amén, Entonces, la profecía de Isaías es muy manipulada, o sea, es muy manipulada porque quieren dar a entender algo que es antibíblico. Sí, cuando Jesús estuvo con los judíos, fue bien claro, y esto es lo que yo más le hago resaltar a mis hermanos. Cuando Jesús les dijo, oye Israel, el Señor les dijo, vuestro Dios, o él le dijo, el Señor, nuestro Dios, uno es. No, dijo Es vuestro. cosa de poner atención. Si él se incluye que él tiene un Dios, él dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Cuando Dios da el mandamiento, o cuando Jesús lo dice, se incluye él. Dice, nuestro Correcto. Dios. Amén. Lo mismo que hizo Moisés allá en Deuteronomio. Amén. Es lo mismo. Amén. Amén. Si él se excluyera, ahí podríamos decir, Jesús es Dios. Pero en ninguna parte Jesús se excluye y es clarísimo, hermano. Amén. Es claro. Lo que pasa es que, mire, hay algo, mi hermano, que tenemos que entender, Lucas 24:45. Si no se abre el entendimiento es difícil, hermano. Es difícil. Amén, hermano. Y otro, debiendo saberlo, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento y no podemos hacer nada. Lamentablemente no podemos hacer nada, aunque le expliquemos con peritas y manzanas. Amén. Que como es importante tener en cuenta, hermanos, nosotros debemos orar por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos use y por medio nuestro abra el entendimiento a los hermanos. La obra no es nuestra, es de Dios. Entonces lo que necesitamos es pedirle a Dios siempre que nos haga instrumentos útiles. El apóstol Pablo no pedía oración por los incrédulos. Él no le pidió a la iglesia oración por los incrédulos. Incrédulos no significa que no sean creyentes, sino que no creen algo. ¿Ya? Él pidió oración fue por él. Y les dijo, rueguen por mí, para cuando alguien demande el evangelio, yo pueda explicarlo con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con claridad bíblica. Y obviamente la unción de Dios. Hermano pastor, ¿me permite contarle algo? Amén, hermano. Usted dijo la palabra exacta, cuando alguien demande. Amén. Pero cuando nuestros hermanos escuchan esto, inmediatamente usted es dualista, usted es un falso profeta, discípulo del diablo, manipulando la escritura, y no tienen la humildad de decir, a ver hermano, me gustaría profundizar en esto. Amén. Usted tiene un tiempo para profundizar, encantado lo haríamos. Amén. Por eso, yo cuando hay hermanos así, interesados, les digo, mire hermano, empiece por esto. Lea todo el capítulo de Juan, capítulo 17, todo el capítulo. Y ahí se va a dar cuenta usted, pero medítelo, de esa poderosa oración que hizo nuestro hermano en favor primeramente de nuestros hermanos apóstoles, de la iglesia, y alcanza para nosotros. Amén. Sí, y hay que tener en cuenta también, hermano Héctor, la gracia. Cuando Esther fue a presentarse ante el rey, clamó a Dios para que hallara gracia delante de los ojos del rey. Amén. ¿Y cuántos hoy día están haciendo eso? Amén. ¿Cuántos hoy día ayunan para que Dios responda?
Amén. ¿Cuántos buscan la presencia de Dios, mi hermano? ¿Cuántos buscan salvarse? Yeah. ¿Cuántos pastores están preocupados de llevar a buenos pastos las ovejas? ¿Cuántos pastores han escuchado la voz de su pastor para que podamos alimentar bien a esas ovejas, hermano? Amén. Sí, hermano, y tener en cuenta esto, que cuando Esther estaba buscando hallar gracia, era que el rey no se ofuscara ni se ofendiera de cuando ella se presentara. Y eso es importante. No estamos hablando de que Dios nos dé la gracia de la salvación, sino que nos dé gracia a nosotros para que nuestras palabras sean suaves delante de ellos. Es decir, yo veo al apóstol Pablo pidiendo que Dios lo haga un instrumento eficaz para llevar el evangelio. Claro. Él no Totalmente de acuerdo. Amén. Totalmente de acuerdo con usted, pero Esther está intercediendo porque había un enemigo que quería y que hizo firmar al rey un edicto que no se podía revocar para la muerte de los judíos. Amén. Y cuando Esther se unió con el pueblo de Israel, oraron, ayunaron y el rey de reyes le escuchó y hubo un cambio de edicto. Amén. Y Mardoqueo quedó al frente de lo que estaba haciendo el otro y la horca para que era para Mardoqueo la usó el que la preparó. Amén, hermano. Amén. Sí. Por eso es importante tener en cuenta orar por nosotros, porque a veces nos centramos más en orar por los que no creen. Seguido el ejemplo de Esther, ¿no? Mire que ella no oró por el enemigo de Mardoqueo. Ella no le dijo a ellos, oren por el enemigo de Mardoqueo, sino oren por mí. El apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo. No hay que orar por el incrédulo, hay que orar es por nosotros, porque él puede dejar la incredulidad. Si nosotros somos usados por Dios, tenemos gracia en la explicación, Dios va a tocar el corazón de ellos. Aparte de que nos dé también mucha paciencia, mucha misericordia, porque en muchas ocasiones no es que estén negados a entenderlo, sino que están asustados. Porque cuando no hay un fundamento sólido, lo primero que hay es miedo. Y una de las maneras de mostrar el miedo es rechazar, insultar y ofender. Entonces, que Dios nos ayude con ello. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a invitar a que hagamos una oración para despedir la enseñanza. Amén. Amén. Hermano, Amén, amén. Hermano Héctor, usted nos honra con la oración. Oh, perdón, hermano, las hermanas tienen algo que decir. ¿Qué preguntar? No. No, hermano. Bueno, hermano Héctor nos honra con la oración delante de Dios para terminar la enseñanza. Amén, pastor. La hermana Nubia le pregunta a usted personalmente después. Bueno, mi hermano, amado Dios y Padre, en esta hora, Rey del cielo, en el nombre glorioso de su amado Hijo, le damos gracias, Señor, por hacernos partícipes una vez más de su santa y bendita palabra. Rogándole a usted, Señor, que la grave en nuestras mentes, en nuestros corazones, para cuando tengamos que hablar de la abundancia de nuestro corazón, hable en nuestros labios, Señor, y tengamos el mismo pensar que tuvo David, Señor, cuando su siervo dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Que ella sea la que nos dirija. Aleluya. Ella la que nos corrija, Señor, porque ella es útil para enseñar, corregir, redarguir, Señor. Por ella nos santificamos, por ella llegamos al conocimiento de usted, por ella nosotros adquirimos. Aleluya. Bendiga a su siervo, a nuestros hermanos, nuestras hermanas que han podido escuchar, Señor, y ayude a aquellos que pudiendo no lo hacen. Y ayude a aquellos que tengan hambre de escuchar palabra de Dios, que este link les llegue, Señor. Aleluya. Y también le pido por amor a su nombre, donde haya necesidad de su palabra, henos aquí, Señor. Henos aquí como vasos útiles para el uso suyo. Límpenos cada día, Señor, para que usted se enseñoree de nosotros y seamos útiles en sus manos. Bendito Dios, muchas gracias, porque una vez más hemos podido conversar
de su palabra. Bendiga a su siervo, bendiga a nuestras hermanas. Guárdenos también durante el sueño reparador, Señor. Y revele lo que tenga que revelar a aquel que aún no ha entendido esta maravillosa revelación. Se lo ruego en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, a todos aquellos que están en la libertad de compartir la enseñanza, de esa manera colaboramos para que la obra de Dios llegue a los corazones de los hombres. Están en toda libertad. También recordándoles que en el canal La Biblia Declara ya tenemos algunas enseñanzas, muchas enseñanzas en las cuales también pueden profundizar para tener un conocimiento total de la Escritura y del tema del Evangelio que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Amén.